Y esto, donde vamos a ir, están las piletas a cielo abierto. Sí. Que es donde echaban el crudo de prueba. Sí. Este es el río Aguarico. ¿Este río dónde llega? Al Amazonas. Este conecta Amazonas. con el río Napo y cae en el Amazonas, en Brasil. De ahí desemboca todo. Perfecto. Vamos, te invito. Acá al frente queda una de las piscinas. Esta es una piscina abierta, que en realidad esta es la profundidad de las piscinas. Y todo eso está cubierto con petróleo. No, también tiene agua. Sí, estas piscinas se saturaban casi de petróleo. Una vez que se saturaban de petróleo, ya el cuello de ganso o el tubo con codo hacían la función de vaciar el agua de estas piscinas. Ya no salía agua, sino que comenzaba a salir petróleo y ingresaba hacia los ríos. Tenían dos opciones para deshacerse cuando estaba así. La una era incinerar, meterle fuego a estas piscinas, ¿sí?, que pasaban ardiendo 3, 4 días, día y noche. La otra era mandar el tanquero, el vacuum, a que chupe ese petróleo para regarlo por la vía, por los carreteros. De esa manera ellos se deshacían de la cantidad de este petróleo y quedaba la piscina vuelta vacía nuevamente para seguir haciendo nuevamente después sus pruebas otra vez de petróleo para ver si es que bajaba la producción o subía la producción del pozo. Todo esto ha sido parte de la contaminación acá de la Amazonía ecuatoriana. También de esto sale la idea de hacer el Toxitour. ¿Qué intención tenían cuando comenzaron a hacerlo? Realmente la intención de hacer los Toxitours sale a raíz de la presentación del juicio en el año 2003, cuando se presenta en la Corte de Nueva Loja este juicio. Vinieron de diferentes medios de comunicación de diferentes partes del mundo que querían realmente ver qué mismo es lo que dejó haciendo Texaco acá. Yo conocí muchos lugares, sí, anduve en muchos sitios de los que Texaco operó, trabajó y todo eso, entonces no se me hacía nada difícil llevarles para que vean realmente el daño. El petróleo aquí ya se ha mezclado con palos, ¿Qué es lo que dicen los turistas, los periodistas? Cuando están acá, no pueden creer realmente lo que ha sucedido y lo que está sucediendo y lo que seguirá sucediendo si realmente esto no se limpia, no se remedia. En mi comunidad son 5 mujeres que no tienen el útero porque han tenido cáncer al útero, han tenido que extirparles. Asimismo, niños con malformaciones que han nacido. Hubo mi vecino al frente, que es don Tomás, tuvo un niño, en vez de huesos tenía cartílagos, vivió casi como unos 30 días, algo así, no más. En esta piscina también se puede uno caminar, como un colchón, ¿sí? Claro. A raíz del Toxitour, a raíz de este juicio, es que se ha montado más concientización acá, y las personas también acá han comenzado a tener mayor concientización de que realmente esto es un peligro, es una amenaza acá en la zona. ¿El caño donde llegaba todo el crudo de prueba? Sí, el famoso tubo cuello de ganso. La función específica de este es que cuando llovía demasiado la piscina no se llenara de agua y por ende, como el petróleo es más liviano, está arriba, no se rebose fuera del borde, sino que por aquí salga el agua. Casi el 99% de todos estos tubos, cuellos de ganso, siempre estaban dirigidos hacia los ríos, para que sean los ríos los que se encarguen de llevarles toda la evidencia de estas piscinas. Nosotros lo único que sabíamos hacer era demostrarle al juez de que estas aguas estaban contaminadas, era simplemente con un palo y tú comienzas a menear el sedimento. Ahí empiezan a salir todas las manchas. Exacto. Pero aparte, y como sale crudo negro. Sí, es petróleo, aquí no petróleo. Es Este cae al río Aguarico. Es impresionante. Abajo están los animales, están los patos, están mujeres bañándose, lavándose, niños bañándose en estos ríos. Es dramático esto. Oleoductos como estos
Recorren absolutamente toda la selva. Texaco tiró a los ríos 63.000 millones de litros de agua tóxica y tampoco recubrió con geomembranas las piletas en donde desde los pozos arrojaba el crudo de prueba, lo que hubiese evitado la contaminación del suelo y de las napas. Chevron ha desatado una campaña a nivel mundial para desprestigiar al país en forma impresionante. Somos unos corruptos, que el sistema de justicia no sirve para nada. Y nos demanda ante el Tribunal de las Naciones Unidas. Yo escuché un discurso muy crítico de Correa hacia Chevron. ¿Correa tiene malas relaciones con Chevron? Bueno, hay muy malas relaciones con Chevron, yo diría con Texaco, porque el presidente de la República conoció directamente, porque él hizo también un recorrido por el Toxic Tour, cuál fue el impacto que ocasionó esta empresa. Como ministro de Energía en el año 2007, Acosta llevó por primera vez al propio presidente Correa a ver la contaminación en la zona. El dueño de la finca que está aquí al lado vive en una extrema pobreza, posiblemente tenga cáncer. Don Manuel Salinas, señor Salinas, el dueño de la finca. Este pozo, esta piscina, nunca ha sido operada por Petroecuador. Ahora Texaco no niega el daño ambiental, pero dice que fue Petroecuador, por favor. Que el mundo se entere de esto. En los últimos años, Chevron se ocupó de disimular el impacto tapando buena parte de las lagunas contaminadas. Los críticos dicen que no se reparó el daño, que no se limpió, sino que solo se hizo una operación cosmética. La compañía primeramente hacía recoger así manos limpias, sin protectores, nada. ¿Qué les hacían recoger? Petróleo crudo, así en las hojas que están rebalsados, así recogíamos nosotros. Ah, ¿le daban trabajo a ustedes para que lo agarren el petróleo? Ah, agarrar y echamos en la funda, y de la funda... Y así con las manos desnudas. Sí, desnudas, sí. Y eso lo tiene desde que juntaba petróleo. Claro. ¿Y todavía no se le fue? No, en vez de que le ponen inyección, se pasa un rato y vuelta, usted revive eso. ¿Y se le esparce más? Se va eso, si no pone inyección se le va yendo todo. ¿Le pica, le duele? Claro, eso coge una rasquilla y es como que le muerde a uno acá. El acuerdo importantísimo que firmamos con una de las principales petroleras del mundo, Chevron. Nos decían que no traíamos inversión extranjera, que no nos tenían confianza, que nadie venía a invertir. Ahora resulta que conseguimos que una de las principales compañías del mundo venga a invertir más de $1.000 millones para la explotación de gas no convencional, de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, y todos son críticas. Parecen la gata flora, como digo yo, ¿no? Porque... Previo a la firma del acuerdo, la Corte Suprema de la Nación rechazó el pedido de embargo ecuatoriano a los bienes de Chevron en el país. Eso dejó abierto el camino para la inminente sociedad de la petrolera estadounidense con YPF. Si tuvieras que ser presidente de la Argentina, por ejemplo... No me compliques la vida. Habíamos quedado que esto es una entrevista y no una tortura. Así que pórtate seria. Y te encontraras ahora frente a un acuerdo con Texaco, con Chevron. Mira, ¿lo firmarías? Mira, yo no acabo de entender cómo es eso. Por un lado, hubo un discurso nacionalista, revolucionario, cuando se intervino a yacimientos petrolíferos, quiero decir a Repsol. Bueno, a Repsol, claro. YPF interviene en Repsol y ahora se llega a un acuerdo con la compañía Chevron Texaco para entregarle esta vaca muerta. Vaca muerta. Ya, me parece que demuestra que está muerta cualquier intención de proceso revolucionario en Argentina. No hay opción alguna, es una de las enormes contradicciones. ¿Qué arreglos hay de por medio? ¿Será una casualidad simplemente que justamente en esos días la Corte Suprema de Argentina se opuso a que se haga efectivo el reclamo de las poblaciones ecuatorianas en contra de la compañía Texaco? Nos quedan muchas dudas. Yo creo que eso es lamentable y eso es un tema que tendrá que explicar el gobierno argentino. Desgraciadamente lo que pasó en Argentina nos deja desconcertados. Nos deja desconcertados que hayan tribunales que puedan llegar a la conclusión de que la subsidiaria
Texaco no es la Chevron Texaco, cuando esto es algo que aquí es absolutamente comprendido, digamos, o sea, ha habido muchísima doctrina al respecto. Donde manda la chequera, no manda la ideología. Entonces el acuerdo, el espaldarazo de Cristina Fernández a Rafael Correa en el tema Chevron Texaco queda reducido a escombros. ¿Por qué? Porque doña Cristina privilegia el dinero, la plata, y dice que venga Chevron y que empiece a explotar Vaca Muerta, el más grande proyecto de reservas hidrocarburíferas de Argentina, y dice eso con la condición de ¿qué? De que la justicia argentina olvide la expropiación de los bienes, etcétera. Es decir, clarísimo, de rodillas ante Chevron y Correa allá, que se joda. Sabemos que nos responden con ficción y con fantasmas, pero los fantasmas les vamos a correr la sábana para que todos los argentinos le vean la cara a aquellos argentinos que no quieren que el país progrese y quieren seguir haciendo pingües negocios a costa del pueblo. Pues es que a veces pasa en ese laburo que cuando estás por hacer un programa, alguno te llama como porque se entera y quiere que aclares tal o cual cosa. Hacía mucho tiempo que no nos llamaba tanta gente que tenía que ver con Chevron en este caso como nos llamó durante esta semana. Mucho tiempo. Llamó todo el mundo, llamaron al canal, me llamaron a mí. Me encontré ahora cuando volví de Ecuador, volví ayer a la tarde, con una carta en mi casa. Me mandaron mails. Se hicieron todo lo posible para averiguar qué queríamos decir en este programa y a la vez para también tratar de tener su espacio. Vamos a escuchar la posición oficial de Chevron con esto. Luciana Geuna. Bueno, exactamente. Yo tengo acá un comunicado, de alguna manera una aclaración que se divide en 3 puntos sobre lo que venimos hablando en este informe. El primer punto, la defensa que hace Chevron, es que ellos, en particular como Chevron, nunca operaron en Ecuador. ¿Qué es lo que dicen? Lo que explicábamos claramente en el informe, que Chevron compra Texaco en 2001 y que era Texpet, una subsidiaria de Texaco, la que operó durante 30 años, pero que eso terminó en 1992. Ahora, ¿qué es lo que aclaran? No dicen que no hubo contaminación por parte de esta subsidiaria Texpet. Lo que dicen es que ya Texpet en el 1998 le pagó al gobierno de Ecuador toda la plata que el gobierno dispuso por contaminación. Entonces lo que consideran es que eso está saldado, de que no hay ningún, digamos, lo que hayan hecho en su momento una empresa que ellos aclaran que no es Chevron, ya está saldado con aquel pago. Y el otro punto que para ellos es muy importante, sobre el que desarrollan muchísimo, es que consideran que es fraudulenta la demanda. ¿Por qué? Ellos lo que dicen es que más allá del reclamo por contaminación, que insisto, consideran que no es propia, lo que dicen es que esta demanda en realidad está ampara detrás o esconde detrás un grupo de estudios norteamericanos que son los que están financiando y poniendo dinero para hacer una demanda fraudulenta, y que esto se va a aprobar, la fecha que ellos dicen será en octubre, que es cuando se supone que hay una resolución en la Corte de Nueva York, que es donde ellos hicieron un fraude, una demanda por asociación ilícita, fraude y extorsión a todos los demandantes a Chevron que están en Ecuador y que tienen estudios jurídicos. Y el último punto es que ellos dicen que en realidad los beneficiarios de esa indemnización van a ser esos estudios jurídicos y los inversionistas, que ellos señalan fondos buitres como inversionistas que financiaron esta mega demanda que terminó en una sentencia de 19.000 millones de dólares que tiene que ser ratificada por la Corte de Ecuador. Recordemos esto, tiene 2 pasos, no es solo el juez de primera instancia, sino también en Cámara ratificaron la sentencia. Sí, claro. Y falta la Corte de Ecuador que falle sobre este tema. ¿Eso quién lo dice, Arlanian o Chevron? Esto es un comunicado... Digo esto porque uno de los abogados de Chevron acá en Argentina es Arlanian, el que era integrante de la Cámara Federal. Esto lo envía Arlanian representando a la empresa en particular, y además otros voceros de la empresa, todos en conjunto nos mandaron este comunicado que estamos diciendo. ¿Hay letra chica en el acuerdo de Chevron? Tenemos un tema más que vos recién lo contabas al principio en el monólogo y que estaba bueno aclararlo. Se viene hablando desde que empezó todo esto de anexos reservados. Antes de que saliera el famoso anuncio, se habló de que había anexos, cláusulas, un montón de cosas reservadas y desconocidas. Lo cierto es que hoy, al día de hoy, cuando
ya se anunció, ya el gobernador Zapac ratificó que, digamos, que él estaba de acuerdo con esto y lo mandó a la legislatura de su provincia, que es indispensable que lo haga porque si no esto no tiene validez. Claro. Recordemos que si Neuquén no lo aprueba no tiene validez nada de lo que se firme. Él hizo un decreto ratificando, mandó un acuerdo que es muy, si querés, llamativo, curioso. El acuerdo que él manda no es el acuerdo entre YPF y Chevron. Es un acuerdo entre la provincia e YPF donde no se nombra a Chevron en ningún momento, sino que es un acuerdo que hace la provincia con YPF para que YPF haga lo que sabemos que va a hacer con Chevron. Lo cierto es que efectivamente YPF informa a la SEC, que es el organismo americano al que tienen que informarlo, pero hasta ahora, hoy, domingo, a esta hora, nadie vio, ni la SEC, ni nosotros, ni la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ni los legisladores de Neuquén que tienen que aprobar el acuerdo entre YPF y Chevron. Con lo cual, a esta hora no es un anexo secreto, es un acuerdo secreto. Porque no hay letra chica, no hay letra. Hasta ahora el gobierno logró no mostrar en ningún momento el acuerdo, con lo cual difícilmente podemos conocer la letra chica si no están mostrando directamente el acuerdo. Bien. A ver, veamos este asunto del lado argentino. Vaca Muerta y Añelo. Estuvimos en Añelo, el pueblo neuquino donde hace 2 años YPF empezó a instalar las primeras torres de perforación para este proyecto que ahora, en sociedad con Chevron, contempla hacer 2.800 pozos. En el lugar hay expectativa y temor. Expectativa por la creación de fuentes de laburo y por el progreso que puede traer la creación de un polo petrolero con la llegada de Chevron y YPF, y temor por el impacto ambiental que esto puede ocasionar, sobre todo porque ya sufren las consecuencias de la contaminación, que dejó el proyecto de la española Repsol en Loma de la Lata. Además hay otro tema, hay también una pelea ahí con los mapuches, una disputa por la tierra. Los mapuches aseguran que esa tierra les pertenece y la empresa YPF sostiene que son tierras fiscales. Fíjate el viaje Mariel Fitzpatrick a Vaca Muerta y Añelo. Estamos en Campo Maripe, sobre la formación geológica conocida como Vaca Muerta, la mayor reserva de hidrocarburos no convencionales de América Latina. Vaca Muerta es uno de los yacimientos más ricos del mundo de no convencional. Tiene que ver con el segundo y cuarto lugar respectivamente a nivel mundial en cuanto a reservas de gas y petróleo no convencionales. Los recursos y la potencialidad es enorme. Añelo, a 100 kilómetros de Neuquén, es un pueblo de casi 10.000 habitantes. Es el más cercano al lugar donde están ubicados los primeros 19 pozos de Chevron. La comunidad mapuche que vive en esa zona se opone a la llegada de la petrolera americana por temor a daños ambientales que conocen bien. Añelo está a solo 8 kilómetros de los pozos de Loma de la Lata, un proyecto de la española Repsol que todavía explota YPF y que dejó altos niveles de contaminación. Donde más se nota es en el agua. Selmira, ¿este es uno de los filtros que se usan en las casas para filtrar el agua? Sí, este es. Y a ver, muéstranos cómo está. ¿Esto está así por qué? Y porque el petróleo. Va tapando el filtro. Va tapando los filtros. Y no dura 2 meses. Y esto sale muy caro para cambiarlo. No se puede cambiar cada 3 meses. ¿Y el agua que igual filtra queda sucia? Sucia, negra, sí. ¿Esa es el agua que ustedes usan para tomar? Para tomar, para cocinar, para bañarlo. Norma, ¿este es uno de los tanques que abastece de agua al pueblo de Añelo? Sí, es uno de los tanques. Ajá. ¿Y en qué estado está? Y está mal, feo. Ajá. ¿Qué es lo que pasa cuando rebalsa? Larga como petróleo, todo cosas contaminadas de los pozos. Esto, está el petróleo. Todo esto, todo aquello. Usted ve cómo está todo esto.
Por la contaminación del agua demostrada por un peritaje, un fallo judicial obligó al municipio a proveer a la población de agua envasada en bidones. La resolución dispuso también hacer un seguimiento de la salud de los vecinos y la instalación de 2 plantas, una potabilizadora y otra para tratar metales pesados. Se le ordena a la provincia a entregar una suma cantidad de agua apta y suficiente para el consumo humano, basada en la legislación, que serían 250 litros de agua por día, en la cual solamente trae 6 bidones de agua de 20 litros por semana por familia. Los habitantes de Añelo denuncian que la contaminación los enferma. ¿Y usted se enfermó hace cuánto? Primeramente mi hija, la operaron de cáncer. Después cayó mi esposo. ¿Cuántos años tiene su hija? Mi hija tiene 34. ¿Y cáncer de qué tuvo? De matriz. Y después, como a los 6 meses, cayó mi esposo. Y a los 2 o 3 meses yo. ¿Y su esposo cáncer de qué? De colon. Lo operaron una vez y lo iban a operar otra vez y no pudieron. ¿Falleció su esposo? Falleció hace 3 años y 3 meses. Y entonces los médicos de Neuquén me dijeron cuando me operé que nosotros no podíamos tomar más el agua. Que compráramos, pero ¿con qué dinero podemos comprar para bañarlo, para cocinar? Nosotros ahora comemos y los bañamos con eso, hacemos la comida con el agua que hay, porque compramos un bidón para tomar nada más. Porque no tenemos dinero para comprar un tanque y llenar con agua mineral, no hay. Estamos en el repositorio Bajo Añelo. Acá YPF trae todos los residuos de los pozos petroleros de alrededor, principalmente de Loma de la Lata, que tienen un alto componente tóxico. Acá va a traer también lo que genere la explotación de hidrocarburos no convencionales junto con Chevron. Este es el residuo que queda después de la perforación y el que está en discusión en todas partes del mundo, que no tiene un tratamiento, la técnica del tratamiento no está avalada en ninguna parte del mundo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Van y la tiran en un lugar, que como te reiteraba, la tiran en un lugar... El 20 de mayo de 2012, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, visitó Neuquén. Los representantes de la comunidad mapuche lo desafiaron. ¿Se anima a tomar el agua que tomamos nosotros? Anímese a tomar un vaso de agua. Galuccio sorteó el desafío con una salida elegante. Les mostró la botella de agua mineral que tenía en su mano y les prometió que durante su gestión tomarían agua como la que toma él. Todavía no cumplió. Seguimos esperando esa promesa, ¿no? Los nuevos pozos de YPF que ahora explotará Chevron están ubicados en tierra que los mapuches reclaman como propia. Nos sacaron 3 veces de nuestra tierra. Y hemos vuelto de vuelta a pelear nuestra tierra y la vamos a pelear, la seguimos peleando. Tampoco estamos de acuerdo con lo que firmó la presidenta con Chevron. Nunca lo tuvieron en cuenta para nada, nosotros nunca lo tuvieron en cuenta para nada. Ni siquiera lo consultaron que iban a entrar a trabajar, ni siquiera quién era lo que vivían acá. Nada, ellos llegaron y se metieron. Nada. No es menor el caso de Chevron, porque justamente que viene de un embargo, que le habían trabado embargo de $19.000 millones en el país, de una contaminación en la Amazonia ecuatoriana, encima justamente le vienen a ofrecer desde YPF, que tiene cualquier cantidad de áreas, tiene como 20 o 30 áreas inclusive de muchísima calidad, justo esta donde ambientalmente tiene una situación delicada con otra comunidad, la comunidad mapuche, que lo toma medio como una provocación. Los que defienden el acuerdo Chevron-YPF señalan que traerá oportunidades de trabajo para los habitantes de la zona y se remiten a los antecedentes de la empresa en el yacimiento El Trapial, ubicado también en Neuquén.
Con respecto a Chevron, que es la otra duda, porque se dice de sus antecedentes, en Ecuador, en otros lugares, bueno, nosotros también tenemos antecedentes. Chevron hace 20 años que está en el yacimiento del Trapial, y es un yacimiento normal, funciona bárbaro, es el yacimiento de mayor producción de petróleo de Argentina. Chevron es una de las empresas que en Neuquén más ha caído su producción y sus reservas, tanto en gas como en petróleo, de 9.000 metros cúbicos día que producía cuando compró el yacimiento del Trapial Curanchedo, y produce cerca de 3.500. Él tiene posibilidades de invertir en shale gas en ese mismo área y no lo ha hecho en estos años. Cuando nosotros ofrecíamos desde Gas y Petróleo en Neuquén a Arias Pliegos, nunca participó, nunca se interesó, así que se ha desprendido otro montón de áreas exploratorias. La voluntad de exploratoria y de inversión en nuestro país de Chevron ha sido muy, muy baja. A ver, varias cosas. Hay distintas maneras de plantear este asunto. Por un lado vos tenés toda la discusión judicial, política, etcétera, ¿no? Hay una empresa que en su momento contaminó, después hay otra que la compró, fueron a un juicio en Nueva York. Cuando vieron que en Nueva York no podían ganar el juicio, ellos mismos propusieron hacerlo en Ecuador. Perdieron en Ecuador en primera instancia y en segunda. Ahora está yendo hacia la corte. Ese es un planteo. En el medio de esto, lo veías, hay 500.000 hectáreas contaminadas. 500.000 hectáreas contaminadas. Metes la mano y la sacás con petróleo. La mano, haces centímetros y hay petróleo en la tierra. Hay chicos que nacen con malformaciones, etcétera. Esa es una manera de discutir esto. Después está la otra cosa. Todo esto también se puede hacer bien. Nadie está diciendo el petróleo necesariamente va a contaminar. El problema es que, claro, hacerlo bien cuesta más. Y cuando un país negocia con una empresa, puede negociar de distintas maneras. O quedándose con una parte para ellos, no para el país, para ellos, y negociar de una manera, o hacer acuerdos secretos, como le contaba Geuna antes, que ya no son cláusulas, es el acuerdo entero. Y hay otra manera más de ver esto, que es la crisis energética, porque a esto se llega, porque uno de los grandes déficits de los K durante estos 10 años es la energía. El año pasado se pagaron 13.000 millones de dólares, 13.000 millones de dólares para importar energía en este país que hasta hace 10 años producía energía, producía petróleo y gas. Mariel Fitzpatrick estuvo ahí en la zona de Vaca Muerta y de Añelo, y estaría bueno que nos contara si estuvo bien la elección de Chevron como empresa. ¿Chevron venía ganando plata, se desarrollaba, invertía o no, Mariel? Bueno, justamente, a pesar de lo que decía el diputado provincial Luis Zapag, que es el presidente de la Comisión de Hidrocarburos en la legislatura neuquina y uno de los firmes defensores del acuerdo, en realidad los antecedentes de Chevron del país son malos, son negativos. Chevron entró al país a explotar el yacimiento del Trapial, que es un yacimiento rico en norte neuquino, en 1999. En estos 13 años, la producción cayó un 60% de ese yacimiento y las reservas un 70%. Además, Chevron se desprendió voluntariamente de 13 áreas en las cuales no manifestó intención o interés en explorar. Y por otro lado, hasta hace muy poco, la comisión esta flamante que se creó de planificación de hidrocarburos, que integran Kicillof, Moreno, Cameron, el secretario de Energía, estaba a punto de sacarle más áreas por la falta de inversión y la baja producción. O sea que llama la atención la elección de Chevron por este motivo también. Y por último, hoy se realizó la primera marcha nacional en Neuquén, organizado por la Asamblea Permanente por el Agua y en distintas provincias, justamente contra Chevron y, digamos, para preservar las fuentes de agua, que como vimos, digamos, ya con la convención, la explotación petrolera convencional, ya hay contaminación en la zona. A ver, la crisis energética que vive el país no es nueva, esto ya pasó varias veces, a lo largo de la historia hubo muchos desconciertos en esta materia y muchas idas y vueltas. Los K, los Kirchner, Néstor en particular, apoyaron la privatización de YPF. Apoyaron la privatización de YPF. Durante Menem, en los 90. Después, los K entregaron YPF a Repsol. Después Cristina la estatizó para recuperar la soberanía energética, así lo dijo. Fíjate las contradicciones públicas de todo esto, míralo.
ejemplo, en 1958, cuando asume Arturo Frondizi, la importación de petróleo implicaba 300 millones de dólares. Y ahí tenés que tener en cuenta algo también que seguramente sucede hoy. Hay mucha gente ganando comisiones de esa importación. Seremos combatidos por cuantos están ligados a la importación de combustible. Ahora, esos 300 millones de dólares de aquel momento son casi como los 12.000 o 13.000 millones que estamos utilizando hoy. Eran o sea, un peso... más de 50 años después, la situación de la empresa es igual. Es muy parecida, digamos. Lo que es igual es la situación del Estado, exactamente, con la cuenta de energía, a punto tal que si te puedo leer el discurso de Frondizi de la batalla del petróleo, y lo que lees es: la Argentina se ha visto obligada a ser simple exportadora de materias primas, que cambia por petróleo y por carbón. El país trabaja para pagar petróleo importado, petróleo que tenemos bajo nuestros pies y que hasta ahora no nos hemos decidido extraer en la cantidad que necesitamos. Esa dependencia de importación ha deformado nuestra economía. Somos potencialmente uno de los países más ricos de la Tierra y podríamos tener un pueblo con uno de los más altos niveles de vida del mundo. En cambio, vamos empobreciéndonos paulatinamente. La inflación no cede, nuestras máquinas se desgastan y el país está estancado. Cada argentino siente estas consecuencias en su propio hogar, en el creciente costo de vida, en las dificultades cada vez mayores del transporte y en la imposibilidad de ampliar los medios de trabajo. El resultado de la privatización del activo más importante que tenemos. Ahora, llegaste a la privatización en los 90, no hubo una gran resistencia a la privatización de la empresa en los 90. Era una de las pocas petroleras en el mundo que perdía plata y tenía una plantilla de personal enorme, y era una carga enorme para el Estado. Para los santacruceños es muy importante. Yo cuando escuchaba la cuestión de la soberanía, para nosotros esto también desde la soberanía. En aquel momento Kirchner estaba a favor de la privatización. En aquel momento Kirchner estaba a favor de la privatización, entre otras cosas porque se les hacía un reconocimiento de las regalías petroleras. Y al mismo tiempo Kirchner votó todo esto y acompañó, porque estos fueron el origen de los famosos 635 millones que después se convirtieron en 1.000 y después desaparecieron, digamos, ¿no? Y después se fumaron por regalías mal liquidadas. El acto más perjudicial para la compañía YPF se cometió en el 2008, si no me equivoco, el 21 de febrero. Quiero ver la fecha exacta, sí, porque cuando se firmó, 21 de febrero del 2008. Ingeniero Enrique Eskenazi, señor presidente de YPF Repsol o de Repsol YPF... Cuando se hizo un acuerdo tripartito con Repsol, un consorcio español y australiano, donde atrás estaban los Askenazi y vaya a saber quién más estaba, que le permitía a la empresa repartir y liquidar ganancias, y llegaron a liquidar 5.800 millones de dólares, que representaban el 142% de las ganancias. Para que tengas una idea, las compañías petroleras como mucho liquidan de ganancias el 40 o el 45%, porque no se pueden descapitalizar, porque la exploración requiere de mucho insumo, de mucha inversión, si no estás matando tu propio negocio. Eso se autorizó con la excusa de pagar las acciones a quien compraba, era una forma de financiarle la compra de la compañía. Bueno, esto destruyó a YPF para siempre. Está demostrado en esta administración que los recursos del Estado pueden ser administrados correctamente también. Todo esto se hizo antes de la famosa restatización, o sea que los que liquidaron la compañía fueron los Kirchner. El acuerdo importantísimo que firmamos con una de las principales petroleras del mundo, Chevron. Lo de hoy es pura improvisación y manotazo, no tiene que ver con un alineamiento de la política internacional del país, ni tiene que ver con una definición de una política petrolera de largo plazo que sí tenían estadistas como Perón y Frondizi, y Cristina está lejos de ser una estadista. Hay distintas maneras de plantear esto, y después del corte, y volviendo a lo que hablábamos en el monólogo, quiero contarte historias de la gente a la que esto le pasa, de todos nosotros, y también proponer alguna cosa para hacer. A ver, en un ratito estamos acá, dale.